Aleluya, aleluya. Aquí estamos para bendecir y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a estar compartiendo la palabra del Señor hoy con cada uno de ustedes, creyendo lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. El jueves pasado tuvimos algunos problemitas técnicos y no pudimos estar con ustedes, pero hoy ya lo hemos superado y la gracia del Señor sigue estando con nosotros. Así que si se perdió lo del jueves pasado, esta es una muy buena oportunidad para que lo retome hoy. Y quiero respetar el tiempo porque tenemos solamente 20 minutos para compartir con ustedes esta palabra, que es interesantísima porque tiene que ver con el mensaje principal de la enseñanza del libro de Mateo. Y no solamente del libro de Mateo, creo que es la enseñanza principal de lo que Jesús enseñó a lo largo de su ministerio. Jesús podía hablar cosas en privado y a sus discípulos le daba enseñanzas en privado, pero a sus seguidores en masa, a su gente, a la gente que lo escuchaba a diario, les anunciaba el evangelio del reino. Les anunciaba que venía un reino, un reino que traía acciones diferentes a las que se conocían, porque en esos tiempos se vivían en monarquía, se vivían las monarquías. Las monarquías quería decir que se vivía bajo el gobierno de un rey, los dictámenes de la corona o de los reinados. Entonces Jesús decidió en su sabiduría y en su eterno poder decir: ¿sabes qué? Yo vengo a presentarles un nuevo reino. Cuando hablamos en Mateo en los capítulos 4, donde Jesús comienza a hablarle, donde la historia comienza a narrar el nacimiento de Jesús, donde la historia comienza a narrar la venida de los magos, aparece el reino, aparece la enseñanza del reino, aparece que se anuncia que había nacido un rey. Esto es bien importante saberlo, porque nosotros el evangelio no es una religión. La enseñanza del evangelio es un gobierno que se desarrolla dentro de los gobiernos de la tierra. Y la escritura enseña de los reinos, ¿no? El mundo es un reino y tiene reinos súbditos, vamos a decirlo así. El mundo es un reino que es gobernado por las tinieblas y tiene reinos súbditos, reinos debajo de él, y reinos que sigue conquistando. Entonces, la Biblia, aunque la Biblia en muchas ocasiones no llama a Satanás rey, pero lo llama príncipe de este mundo, ¿no? Entonces, hablando de que es reino, de que es gobierno, porque hay un solo rey. Entonces, la Biblia enseña acerca de estos reinos. Cuando Jesús nace rey. Y para este entendimiento, los reyes tenían linaje. Y el linaje que tenían los reyes tenían una descendencia real. Venían de cierta clase de personas, de cierto récord, digámoslo, hasta de cierta estirpe, ¿no? Que venían de una clase, lo que se creía que era una clase especial. Entonces Jesús, por su ascendencia real, lo llamaban el hijo de David. Eso quería decir que venía del reino de David, o que venía descendiente de David. Y entonces lo que se entiende es que David fue el rey puesto por Dios, aunque Saúl también lo fue. Pero David logró alcanzar el título de rey puesto por Dios, el que agradó a Dios, el que unificó al pueblo de Dios, el que hizo una cantidad de logros porque Dios estaba con él. Entonces, cuando nace el Rey Jesús, ya se viene la temporada donde se va a hablar del nacimiento del Rey y todo. Y mucha gente, hoy estaba pasando por una tienda y empecé a ver los dibujitos que hay, ¿sabes? Ponen a un supuesto José, a una supuesta María y a un supuesto niño, y lo ponen chiquitito, es una cosita miniatura, es como para hacer un mini pesebre, un mini lugar de nacimiento. Entonces, mucha gente todavía tiene en su mente que eso es el evangelio. Me da risa porque mucha gente tiene en su mente que eso es el evangelio, que eso es la Navidad. Y mucha gente tiene en su mente que la Navidad tiene que ver con compras, con juguetes, con regalos.
Y realmente no tiene nada que ver con eso. Y que Jesús no se quedó en un pesebre. Y aunque Él nació en un pesebre por las circunstancias, no quiere decir que Jesús no era rey. Él nació en un pesebre y es y sigue siendo y seguirá siendo el rey. Nació rey. Entonces cuando vienen los reyes hebreos, los reyes al pueblo hebreo o los reyes que se llaman los reyes magos, ellos vinieron buscando al rey que había nacido. Ellos vinieron buscando al rey que había nacido porque habían visto las señales, vamos a decirlo así. Entonces, Jesús cuando empieza su ministerio público, porque Jesús tenía un ministerio que no era visible públicamente, pero cuando empezó su ministerio público empezó hablando, predicando dos cosas igual que Juan el Bautista. Empezó predicando arrepentimiento, es decir, cambio de dirección, cambio de camino. Y lo segundo que dijo fue arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando le preguntaron acerca de Juan, cuando le preguntaron acerca de otras cosas, le dijeron, ¿sabes qué? El reino de Dios está aquí, el reino de Dios se ha acercado, a los pobres les ha anunciado el reino. Entonces está hablando de las diferentes áreas donde el reino de Dios se iba a manifestar. Entonces, muchas de las cosas que nosotros tenemos que saber acerca del reino, también Jesús enseñó acerca de parábolas, es decir, eran parábolas históricas, vamos a decirlo así, o que tenían algo que ver con historias, recuentos de enseñanzas, recuentos de enseñanzas y de cosas que pasaron, digámoslo, anécdotas que pasaron gente que dejaban unas enseñanzas. Y otras eran recuerdos y recopilaciones populares de enseñanzas que había popularmente, pero una de ellas es la parábola de los talentos. Y la parábola de los talentos comienza diciendo que había un rey, había un señor, y la palabra señor quiere decir que es dueño de todas las cosas. Había un señor o dueño y empezó a repartir sus bienes. Aquí tengo el versículo que voy a compartir con ustedes, el versículo un momentito. Miren lo que dice el versículo en Mateo 25, 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro dio 2 talentos y a otro cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue. A otro dio, le repito el 15, a uno dio 5 talentos y a otro dio 2 talentos y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue. Vamos al verso 26, dice, respondiendo su señor le dijo. Esto es el Señor cuando regresa empieza a decirle y expresarle su situación y su descontento al que le dio uno. Dijo, siervo malo e negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Entonces después da una orden y dice, quitadle pues el talento y dáselo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Entonces, es tremendo lo que esta parábola nos enseña. Jesús empieza a hablar del reino y empieza a decir verdades. Nosotros tenemos que agarrar esta parábola y empezar a estudiarla con detalle, al detalle, vamos a decirlo, porque Jesús anunció un mensaje del reino. Entonces, todo lo que tiene que ver con el reino de Dios y con el reino de los cielos debe ser de importancia para nosotros. Debe ser de suma importancia porque fue el mensaje principal del hombre más importante que ha pisado el planeta Tierra. Y el segundo hombre más importante que ha pisado el planeta Tierra, que era Juan el Bautista. Entonces, Juan el Bautista anunció el reino y Jesús anunció el reino. Entonces, una de las cosas que nosotros necesitamos analizar es cada vez que usted encuentra en la escritura frases como el reino de los cielos se parece a, el reino de los cielos se conduce de esta forma, el reino de los cielos va a parecerse a esto, son cosas que deberían llamar nuestra atención y para nosotros hacer énfasis y estudiarla. Entonces, una de las cosas que dice, el reino de los cielos se parece a un hombre que tomó sus bienes y los comenzó a repartir acá, y a uno le dio
5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Y escuche, la frase que me llama la atención y que yo quisiera hacer un poquito de énfasis esta noche o esta hora es: a cada uno le repartió según su capacidad. Una de las cosas en las que quiero hacer énfasis es que el reino de Dios, escúcheme, porque Dios es un Dios bueno, Dios es un Padre bueno, un Padre que nos da en abundancia. Y especialmente cuando nosotros vemos a Dios como nuestro Padre, una de las cosas que el Señor nos enseña es que sus hijos no tenemos necesidad de ningún bien. Es decir, que los hijos de Dios no deberían tener necesidad de ningún bien. Ahora, a todas estas, bueno, pasamos por momentos, circunstancias de la vida. Muchas de ellas tienen que ver con nuestra identidad como hijos de Dios y no las tenemos claras, posiblemente pudiéramos pasar por situaciones difíciles. Otra muy importante tiene que ver con la fe. Es decir, tengo fe, soy su hijo y Él me provee y me abrazo de eso, me abrazo. Y no importa lo que me estén diciendo, no importa lo que me estén hablando, no importa lo que me estén contando, soy su hijo, soy su hija, en el caso de las damas, soy su hijo. Y por lo tanto tengo bendecidos los que me ponen dedito. Y por lo tanto tengo la bendición del Señor y sé que Él me va a proveer. Pero hay un nivel más, hay un nivel reino. El nivel reino quiere decir que ya es un nivel de producción. Aleluya. Si yo estuviera en la congregación ahora mismo, le dijera, por favor, repita la palabra producción. Porque el Señor es un negociante. Él es el dueño de la tierra, Él es el dueño de los dones, Él es el dueño de los talentos y se le entregó a cada uno. Escúcheme, porque lo importante, una de las cosas que quiero sobresaltar es que el reino de los cielos te entrega cosas según tu capacidad. Te da cosas para que te vaya bien, para que tú como hijo vivas bien. Pero ya cuando es servicio, quizás no servicio, más bien cuando desarrollas un trabajo, cuando Dios te asigna algo dentro del reino, te lo va a asignar según tu capacidad. Entonces, una de las cosas que tiene que ver con la capacidad es: Dios no te da más de lo que tú puedas llevar. Así como hay un versículo que nos enseña que Dios no nos da pruebas las cuales nosotros no podamos sobrellevar. Es decir, si usted pasa por una prueba, usted sabe que convénzase de esto. Si Dios permite que usted pase por una situación difícil, usted la va a poder sobrellevar porque Dios no nos da carga que no podemos llevar y juntamente con la prueba da la salida. Es decir, que si estamos pasando por momentos difíciles, debe haber la salida y 2, tengo la capacidad en Dios de salir adelante. Entonces, fíjese que mire cómo funciona el reino. Entonces, la otra cosa que con este pasaje es que el Señor nos habla de capacidad. Capacidad es la habilidad de poder de cargar más o de llevar más o de ampliarnos un poco más en ciertas áreas. Es decir, que según tu capacidad es como Dios te añade. A uno de una vez Dios sabía, mira, te voy a dar 5 talentos porque te los voy a dar porque veo tu capacidad. Por eso tienes 5 talentos. Y al otro le dijo, a ti veo tu capacidad, que tienes capacidad para 3 talentos. O en este pasaje que leímos dijo 2. Tienes capacidad para 2 talentos, pero tú tienes capacidad para 1. Ahora mire lo fantástico de esto. El que tenía 5 talentos los duplicó. El que tenía 2 talentos los duplicó. El que tenía 1 talento no lo duplicó. No duplicó su talento. Entonces, aunque tenía la capacidad. Entonces, ahora lo que yo voy es, mire, hay gente tan talentosa, aunque hay un libro que se llama El talento no lo es todo, muy bueno, deberíamos leerlo, porque hay gente que es muy talentosa, hay gente que puede cantar, gente que puede tocar, gente que puede hacer música, arte, es bueno tiene un poquito, algo bueno en cada área de su vida. Y eso es fantástico, eso es muy bueno. Ahora, ¿realmente se están desarrollando todas las cosas en que tú eres bueno? Entonces, cuando tienes muchas cosas buenas, deberías decidirte por una de ellas o por donde eres mejor o las que tienes mayor capacidad para desarrollar. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que te va a dar según tu capacidad. Entonces, la segunda cosa con respecto a la capacidad es que la capacidad se puede ampliar. Es decir, tú puedes decir, bueno, yo puedo con 2, 3 talentos, con 2, 3 cosas, pero quiero más. El apóstol decía, procurar los dones mejores o los mejores dones para que tú, es decir, que los dones se pueden procurar, los talentos
algunos talentos se pueden procurar y mejorar. Entonces eso produciría más capacidad. Yo soy pastor y yo creo que el sueño de muchos pastores, entre comillas, es, una vez escuché a un pastor que su sueño no era el que voy a contar, pero una vez escuché a un pastor que decía, no, si yo tengo 50 personas en mi iglesia y me están matando, sufro de tantas enfermedades por causa del estrés y todas las cosas que manejo, si Dios me da el doble me destruye. Entonces Dios no le dio más realmente, y yo al principio cuando lo escuché dije, wow, esto no está como bien. Pero después con el tiempo uno madura y dice, ¿sabes qué? Bueno, desde una perspectiva él tenía razón. ¿Por qué tenía razón? Porque Dios no te puede dar incluso bendiciones. Escuchen, Dios no te puede dar más bendiciones porque no estás en capacidad de manejarlas. Hay cosas que son tuyas, que te pertenecen, que por la palabra Dios las ha prometido, que deberían venir a ti, pero no las puedes manejar. No tienes la habilidad, no tienes la fuerza, la estructura emocional, física, espiritual para manejarlas. Por eso Dios no te las va a dar. Entonces, Dios es un Dios que da cosas, sí. Dios es un Dios que bendice, sí. Dios quiere darnos cosas, sí. Pero nos las da según nuestra capacidad. En el reino de Dios hay cosas que vienen a nosotros según nuestra capacidad. Mire, yo le hago un ejemplo sencillo. Hay gente que Dios le da $100. Esto es un ejemplo que mucha gente quizás no le guste, pero es un ejemplo muy explícito. Nos ayuda mucho. Dios te da $100. Los $100 te los entrega Dios. Primero, no son tuyos, son todos de Dios, pero Dios te los da a ti para que los administres. Eso, déjeme tomar el ejemplo de esta forma. Dios te da $100 para que tú los administres. Y cuando te entrega esos $100, estoy hablando de un ejemplo, es que se lo tengo que decir así para que lo tome con calma. Dios te da $100 para que los administres. De esos $100, tú tienes que saber que Dios desea que esos $100 sean utilizados para tu sustento, para tu bendición. Vamos a usar 1000 porque 100 no alcanza para todo eso. Pero el punto aquí es que Dios te da esos $1000 y Dios te dice, mira, de esos 1000 solamente tú me vas a retornar 100. Entonces, según tu capacidad emocional, según tu capacidad de fe, según tu capacidad de reacción a lo que Dios te entregó, si tú no puedes darle a Dios sus $100 de vuelta, en el caso de 100, sus $10 de vuelta, tú no eres un buen administrador de lo que el Señor te entregó. Entonces, posiblemente tienes capacidad. Pero ¿qué pasó con este último siervo que el Señor mencionó en el pasaje? Con este siervo le dijo, ¿sabes qué, siervo? Déjeme ponerle un poquito aquí grandecito el pasaje para que si alguno los quiere ver, deje que no me tape la cara. Ajá. Si alguno lo quiere ver, lo pueda ver. No, está en la letra muy pequeña. Pero según su capacidad, el Señor vino y le dijo, mira, ¿sabes qué? Siervo malo, inútil, le viste agarrar mi talento. Porque él dijo una serie de cosas que no las voy a mencionar ahora porque ya estoy a punto de finalizar con la idea. Pero dijo, debiste dárselo a los banqueros por lo menos para ganar intereses. Escúcheme, el Señor ha hecho cosas con usted y conmigo. Dios no es un Dios que le gusta perder. Dios no es un perdedor, Dios es un ganador. Y cuando Dios invierte en ti, invierte dinero, invierte tiempo, invierte palabra, invierte cosas en ti, cuando Dios te llama, te escoge, te prepara, no es porque Dios va a decir, ahora piérdete. No. Cuando Dios hace cosas contigo, está esperando que tú trabajes el talento y que tú le repongas, porque todo le pertenece al Señor. Tu vida le pertenece al Señor. Todo, porque vives, andas, te mueves, todo le pertenece a Él. No te perteneces a ti mismo. Entonces, a partir de entender el pensamiento del reino de Dios es, todo le pertenece al Señor. Yo soy un administrador del reino y Él me ha dado talentos y dones según mi capacidad. Y según mi capacidad de administrarlos va a ser la capacidad de recibir. Si yo no le puedo retornar a Dios el 10% de lo que Él me da a mí, no estoy hablando del diezmo de la ofrenda, estoy hablando de talentos en todos los sentidos, de tiempo, de emoción, de amor, de pasión, todo lo que Dios me ha entregado, yo debo darle a Dios la porción que a Dios le corresponde, aunque todo es de Él. Él me lo dio en mis manos para yo administrarlo. Dice, quédate con 9, pero 1 es mío. Quédate con 90, pero 10 son míos. Quédate con 900, pero 1000 son míos. Cuando hablamos en escala de números. Y si así los números siguen ascendiendo, así sigue usted sacando la cuenta. Entonces, a lo que voy es, Dios nos dice a nosotros, mira, sabes que según tu capacidad, yo te he otorgado. No te otorgo más porque no tienes capacidad. Entonces, la parte final le dice al siervo, al que no hizo nada con su talento, le dijo, quítenselo y déselo al que tiene más. Déselo al que tiene más porque al que tiene se le dará. Escúcheme por favor, así funciona el reino, que es tremendo.
Si usted en un momento de su vida le dice a Jesús que Jesús es su rey y cree que Dios es rey de todo y que el Señor Dios de los ejércitos es el rey de la tierra y el soberano, entonces cuando usted entiende este pasaje, usted dice, mira, ¿sabes qué? Dios es el soberano, Dios es el rey, Dios es el que hace todas las cosas. Y si usted llega a reconocerlo como rey, entonces usted tiene también que saber que así funciona el reino. El que tiene se le da. ¿Por qué se le da? Porque pudo multiplicar, porque pudo hacer funcionar, pudo dar fruto a lo que Dios le estaba proponiendo, a lo que Dios le llamó y Dios vio la capacidad. Entonces al que tuvo, Dios, el Señor de la parábola vio que el que tenía capacidad para más y se le añadió más. Y tuvo más, aleluya. Pero el que no, se le quitó aún, es decir, tenía capacidad, no lo trabajó, no lo utilizó y por eso lo pierde. Entonces, debo cerrar aquí, debo terminar aquí, aunque pudiéramos seguir, porque hay muchos detalles que deberíamos seguir en este pasaje, pero lo importante que quiero que le quede hoy es, Dios te da según tu capacidad. A veces estamos pidiéndoles cosas a Dios, incluso en oración, y la estamos pidiendo noblemente, la estamos pidiendo sinceramente y genuinamente y con derechos a que Dios nos las dé, pero no tenemos la capacidad para llevarlo. Y por no tener la capacidad, entonces no viene, no se nos ha otorgado aunque estemos en nuestro derecho. Pastor, ¿pero por qué? Bueno, sencillo, porque Dios dice, ¿sabes qué? El niño y el esclavo son igual, en nada difieren, a los dos hay que ponerles un tutor. El niño y el esclavo, cuando está hablando del cristiano carnal, del cristiano que todavía no puede manejar ciertas cosas, el apóstol dice, al esclavo había que ponerle un amo y al niño había que ponerle un tutor. Los dos son iguales, los dos no tienen, aunque el niño y el esclavo son diferentes en esencia, los dos necesitan tutoría porque no tienen la capacidad de poder manejarlo. Uno porque no tiene la edad y el otro porque no tiene la condición o la libertad para ese momento. Ahora, termino con esto. Dios es un Dios bueno. Dios quiere darnos cosas, pero Dios nos da, Dios prueba, Dios nos añade, Dios nos da. Dios ve la capacidad, si la ampliamos nuestra capacidad, si logramos hacer con lo que Él nos ha dado, hacer lo que Él nos mandó a hacer, o si nosotros sencillamente por X circunstancia, por nuestra forma de pensar, que es una de las cosas más frecuentes que usted va a encontrar, que gente por forma de pensar para de hacer lo que Dios le ha mandado a hacer. Incluso por sus situaciones emocionales, espirituales. Hay gente que se detuvo por causa de su matrimonio, hay gente que se detuvo por causa de la pandemia, hay gente que no ha hecho más nada después de la pandemia, se volvieron cristianos caseros, es decir, solo están en su casa, son cristianos, pero son caseros, iglesia de casa, todo es casa, pero no se congregan, van a los centros comerciales, tienen una vida cotidiana normal, pero a la iglesia no volvieron, eso es gratis. A lo que voy es que esta gente se detuvieron en el tiempo por causa de las circunstancias. Y Dios dice, mira, ¿sabes qué? Tú no deberías detenerte por causa de tu forma de pensar. Este hombre pensó de Dios o pensó de su Señor. Dijo, bueno, yo sé que tú eres un hombre fuerte, que cosechas donde no sembraste. ¿Usted sabe lo que es decirle al Señor que el Señor cosecha donde no sembró? Eso es como decirle que roba. Dice, tú eres un Dios, tú eres un Señor ladrón, porque si tú no lo sembraste, tú no tienes derecho a cosecharlo. Le dijo, ¿sabes qué? Aunque tú dices eso, entonces Dios le respondió y le dijo, siervo malo y negligente. No voy a entrar en esa parte. Pero una de las cosas que le dijo, que puedo tocar para despedirme, le dijo negligente. Negligente es, no hiciste el trabajo que te tocaba hacer. Ni siquiera lo que te tocaba hacer hiciste. Eso es negligencia, eso es limitar ciertas cosas. Entonces, Dios vio nuestra capacidad, Dios nos entregó ciertas cosas y por nuestra capacidad se nos otorgan más cosas. Y si tú quieres más cosas de Dios, uno, activa lo que se te entregó, muévete en lo que se entregó, trabaja lo que Dios te entregó, utilízalo y explótalo. Y lo otro es, si quieres más, duplica lo que Dios te entregó, entonces te será añadido más. Eso es que si tú mira, hay gente que
tiene un carro viejo, no lo lava, no lo limpia, no lo cuida, no le cambia el aceite. Y entonces, pero sueña con el carro nuevo. Mira, si tú no logras mantener ese carro viejo, ese vehículo viejo, cuando tú tengas el nuevo lo vas a volver un desastre igual. Dices, no, lo voy a limpiar, lo vas a limpiar por 2, 3 semanas. Cuando se te pase la emoción lo vuelves a volver un mugre. Y así mismo son las casas, así mismo. Usted ve, hay gente que dice, si yo tuviera una casa como esta, limpia, bonita, cuidada. Mentira, en el momento que tú te malacostumbres otra vez, la casa se vuelve un desastre. Yo he visto gente que tiene casas pequeñas, humildes, que no tienen cosas lujosas y parecen una taza de plata, brillante, limpia, huelen bien. Y he visto gente que tiene carros muy buenos y casas muy buenas y cosas, y todo lo mal usa, todo pareciera que fuera todo deteriorado, todo ranchificado, todo malo, sucio. Entonces, hay gente que no consiste tanto en lo que tienes, sino cómo lo tratas y la capacidad que Dios ve cómo tú tratas las cosas. Y en el reino de Dios, Dios no te va a entregar una cosa para que tú la despilfarres o la tires o la malbarates o la rompas porque tú quisiste. No, Dios primero te educa para entregarte algo y después que te lo entrega, prueba y ve cómo te va y después te añade más si realmente ve la capacidad en ti. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor por capacidad, por habilidad, por algunas cosas y especialmente, Señor, abre nuestros ojos para ver cuántos dones y talentos nos entregaste para nosotros duplicarlos y trabajar con eso. En el nombre de Jesús y para que entonces nosotros podamos recibir más. Les narró para ustedes el pastor Vani Pino. Qué bueno que se conectó. Los que me van a ver en el video también los bendigo. Y que la gracia y el favor del Señor estén con todos ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, te pido la bendición para cada uno de mis hermanos y mis hermanas, que tu gracia y tu favor esté con cada uno de ellos y que su corazón, Señor, arda de pasión y de amor por tu obra, por tu servicio, de multiplicar y de duplicar, Señor, lo que tú has puesto en sus manos. Los bendigo en tu nombre y declaro, Señor, tu gracia y tu favor suelto sobre ellos en Cristo Jesús. Amén y amén. Me tomé más del tiempo, pero estaba emocionado, así que la gracia y el favor del Señor sea con todos ustedes. Dios les bendiga.